Hola y bienvenidos a Cápsulas de Vida. Cuando nosotros pensamos en la madurez cristiana, en el crecimiento espiritual, de alguna manera tenemos que tener una forma de poder compararnos, como cuando los niños empiezan a crecer y los miden, van midiendo la estatura que ellos tienen. Las Escrituras nos muestran a nosotros cómo crecer, nos muestran cómo deberíamos de haber crecido. El apóstol Pablo se molestó cuando le decía a sus oyentes o a los que leían sus cartas de que ya deberían de ser maestros por causa del tiempo. El tiempo de alguna manera va marcando nuestras vidas. Y el crecimiento espiritual es importante analizarlo. Jesús se le presentó a aquel maestro de Israel llamado Nicodemo y le planteó una pregunta. Y le dijo, ¿sabes del nuevo nacimiento? Jesús literalmente le dijo, te es necesario nacer de nuevo para poder empezar otra vez, para experimentar una nueva vida donde tienes que aprender a caminar, tienes que aprender a hablar, tienes que aprender a pensar, tienes que aprender a conocer a ese Dios, del cual tú humanamente ya estás graduado, le dijo a Nicodemo, eres maestro de Israel. La Biblia nos invita a nosotros a caminar como caminó Jesús. ¿Es cierto? No nos parecemos a Jesús. Al apóstol Pedro, cuando estaba en el patio del sumo sacerdote y estaba aquel revuelo de que habían arrestado a Jesús, aquellos que estaban en ese lugar le dijeron, tú eres de ellos, porque tú hablas como ellos. De alguna manera el apóstol Pedro tenía una manera de hablar que había aprendido de Cristo. Ahora, cuando a Nicodemo se le exhorta a nacer de nuevo, y Nicodemo dice, ¿cómo es posible que yo entre en el vientre de mi madre y vuelva a nacer? Y nosotros, aunque tengamos muchos años de caminar en una iglesia, caminar diciendo que somos seguidores de Cristo, es momento de que nos analicemos y pensemos, ¿será que mi caminar es diferente? ¿Ya aprendí a caminar? ¿Esa nueva criatura que sembraron en mí ya aprendió a caminar? ¿Hemos aprendido a hablar? ¿Nuestro hablar es diferente, es distinto? La Biblia dice que el que habla del mundo, al mundo pertenece. Y el que habla a lo espiritual se refiere. El que nació de nuevo tiene que aprender entonces a caminar, a expresarse. Tiene que aprender a vestirse. Vestidos de Cristo, dice la Biblia. Tenemos que revestirnos de Cristo. Tenemos que renovar nuestra mente a través de la lectura. Pero no solamente debe quedarse como un alumno que ha aprendido de memoria lo que está escrito. Hay personas que conocen la Biblia de pe a pa, podríamos decir. Mas, sin embargo, su caminar no se refleja a lo que en la Biblia está escrito, a lo que se espera de nosotros. ¿Será que esa nueva criatura yo ya aprendí a comer? ¿O me alimento de cualquier cosa, espiritualmente hablando? Los médicos dicen, y otros pensadores dicen también, que somos lo que comemos. Si comemos lo espiritual regularmente, entonces estaremos bien nutridos. En esta oportunidad es una exhortación a que nos evaluemos, a que podamos observar nuestra conducta si se parece a la de Cristo. Si cuando la Biblia dice que debemos caminar como Él caminó, ¿será que caminamos como Él caminó? ¿Hablamos como Él hablaba? Como se descubrió al apóstol Pedro en esa reunión que había en el patio del sumo sacerdote cuando se estaba juzgando a Jesús.
A él lo reconocieron como que hablaba igual que él. De alguna manera, el saber vestirse de Cristo es importante. ¿Cómo entonces tenemos que aprender a caminar otra vez? Tenemos que presentar que hemos nacido de nuevo. Tienen que haber palias de crecimiento que están en la Biblia descritas para que podamos nosotros decir hemos crecido o no, o simplemente llevamos una Biblia bajo el brazo. O ahora que ya no es ni necesario llevar una Biblia de papel, se lleva una Biblia en el teléfono, en la bolsa de una mujer o en el bolsillo de un pantalón. Pero, ¿cómo identificamos ahora a aquellos que dicen que son servidores? ¿Cómo podemos entender entonces de aquellos que aún son predicadores del Evangelio y sin embargo no han nacido de nuevo? ¿No saben de qué se trata? Es decir, lo pueden expresar como está escrito, pero no viven como la Biblia nos llama a vivir. Esta es una arenga espiritual que de alguna manera debe sacudirnos a nosotros y pensar si de veras hemos nacido de nuevo. Si de veras hablamos como Jesús hablaba. Y el mismo Jesús dijo, las palabras que yo os traigo no son mías, sino que son de mi Padre que me envió. Es decir, el escuchar a Cristo era como escuchar al Padre. Así lo muestran las Escrituras cuando uno de los apóstoles llamado Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le responde, Felipe, ¿cuánto tiempo has caminado conmigo y no me has visto? Él mostraba al Padre, cómo era el Padre. Por supuesto, Jesús había venido como humano a la tierra, como nosotros, como humanos, que tenemos una nueva simiente, pero que tiene que, de alguna manera, desarrollarse y caminar como Él caminó, hablar como Él hablaba, vestirnos como Él se vestía, no con una túnica, sino que hablando del revestimiento espiritual, esa unción fresca del Espíritu que de alguna manera nos muestra el camino y que debería de notarse en nuestras vidas. Hemos aprendido a comer, decíamos hace un momento, o nos comemos cualquier cosa espiritual. Y por supuesto, como decía, somos lo que comemos y tenemos que mostrar a Cristo en nuestras vidas. Entonces, esforcémonos, rindámonos y digámosle, Señor, sin ti nada puedo hacer. Pablo experimentó eso y agregó, todo lo puedo en Cristo, si Él me fortalece, si Él te fortalece, si Él aprueba tu caminar, si Él aprueba mi hablar, si Él aprueba mi vestir espiritual, si Él aprueba mi conducta. Meditemos en eso. Veámonos en el espejo de la palabra para ver si estamos caminando como Él caminó. Y nos vemos en otra próxima cápsula de vida.